La genética es nada menos que la ciencia rama de la biología que estudia a la herencia. Entonces, hay a veces que nosotros decimos enfermedad hereditaria, enfermedad genética. Entonces, no sabemos cuándo aplicar el término. La genética es una ciencia y la herencia es la capacidad para poder transferir información a los nuevos descendientes. Ahora, ¿cómo se transfiere la información? A través de los genes. Entonces, los genes son las unidades con las cuales se transfiere la herencia. Un gen viene de papá y otro gen viene de mamá. Entonces, cuando los se enfrentan, determinan un carácter. Eso se llaman alelos. Entonces, si este gen, este cromosoma es de papá y este es de mamá, entonces estos que están A, B, B, C, C, se llaman genes alelos. ¿En qué lugar dentro del cromosoma encuentras tú a un gen? Dentro del locus, no te olvides. Y es ahí donde aparece esto, ¿no? Este es un conjunto de cromosomas, se llama cariotipo. De acá sacamos un cromosoma y del cromosoma sacamos un pedacito. El espacio donde encuentro este gen se llama locus. Entonces esto se llama locus. Y este fragmento de ADN sencillamente se le llama gen. El genotipo es nada menos que la carga genética. Cuando nosotros somos embrioncitos, todavía no tenemos ojos, no tenemos nariz, no tenemos nada, ya habíamos recibido de papá y de mamá el genotipo. Pero el genotipo, a medida que vamos nosotros expresándonos, se va a expresar en la parte física. Entonces, ¿cómo se llama la manifestación externa del genotipo? Se llama fenotipo. Pero para que el fenotipo se exprese, el genotipo tiene que estar expuesto a la vez con lo que se llama eh, factores externos o factores llamados factores externos o factores llamados ambientales. Factores externos o factores ambientales. Un ratito, chicos, me están dando un mensaje acá de... Entonces, nuevamente, ¿cuál es la diferencia entre el genotipo y el fenotipo? Los factores ambientales. Un ratito. Y aquí sale, ahora sí. El tema es que me están viendo cuál es el tema. Los factores ambientales. Entonces ya sabes. Lo repito, el genotipo no se ve, solamente se puede calcular matemáticamente. Pero el que sí se ve, se expresa, es el fenotipo. Por ejemplo, yo digo, nariz larga, ojos verdes, mira mis ojos, cabello rubio, ¿cierto? Entonces, esos son descripciones físicas. Entonces, estamos hablando de fenotipo. Entonces, si decimos híbrido, heterocigote, homocigote recesivo, esos son conceptos genotípicos. El patriarca de toda esta ciencia se le llama Gregor Mendel. Se llama Gregor Mendel. Gregor Mendel es nada menos que el padre de la genética y además no solamente fue un monje, sino también fue doctor en matemáticas. El problema que él tuvo es que, bueno, por ser monje, publicó su obra llamada Hibridación de las plantas en el año 1865, pero la Comunidad Científica Linneana de París lo rechazó, solo por ser clérigo. Pues, sin embargo, 35 años después, Hugo de Bryce y colaboradores, Sherman, Correns, pues muy famosos por haber publicado la llamada teoría de las mutaciones, recobran, ¿me entiendes? Esa obra y la republica con el nombre de Las leyes de Mendel. Sí, las leyes de Mendel. Esto ahorita lo tengo, te lo digo, por eso.
Entonces, ya lo sabes. Nuevamente, Sherman, Correns y Hugo de Bryce lo que hacen es republicar las obras, la obra de Gregor Mendel, y finalmente hoy lo reconocen como el padre de la genética. O sea, podemos nosotros concluir que Gregor Mendel no fue padre de la genética en vida, sino cuando él muere, o sea, 35 años, 35 años después, de manera póstuma. Este es el monasterio donde él vivía, ¿entendés? Y además el jardín donde él trabajaba. Y además, esas son sus plantitas. Como usted puede ver, aquí vemos nosotros las flores rojas versus flores blancas, donde las flores rojas, por ser dominantes, son los que más abundan. ¿De qué planta hablamos? La famosa alverjita. Entonces, resulta que las alverjitas pueden ser lisas o rugosas, siendo lisa dominante. Amarilla o verde, siendo amarilla dominante. Púrpura o blanca. Púrpura es como decir rojo, medio así, medio lila, medio violeta. Pero también le podemos decir rojo, podemos decirle violeta, podemos lila, pues púrpura. La idea es que sea rojo. Puede serse inflada o estrecha o contraída, o dilatada si quieres. Verde y amarilla. Ahora, si en la punta de la rama no existe flor, entonces se dice que es axilar. Pero si en la punta de la rama hay una flor, entonces se dice que es terminal. Las llamadas, el llamado genotipo, tiene solo dos alternativas. Homocigote, cuando las dos letras son iguales, y heterocigote cuando son distintas. Homocigote, homocigote o heterocigote. Para poder entender un poquito, la de arriba semillas amarillas, de abajo semillas verdes. La de arriba semillas rugosas y la de abajo semillas lisas. Que es solamente para hablar de dos características. Una cría, por ejemplo, o un hijo de padres que se diferencian en una o más características. Por ejemplo, acá, miren, semillas lisas, digo amarillas, versus semillas verdes. Los dos son razas puras, pero son contrastantes porque uno es dominante y el otro es recesivo. Y cuando se cruza sale un híbrido. Bueno, pasa entre semillas lisas y semillas rugosas. Sale un híbrido igual que lisas porque lisa es ser dominante. Amarillo es ser dominante. La primera ley de Mendel, ¿no? O sea, vamos a trabajar sobre la primera ley, en el cual involucra que dos individuos deben ser contrastantes cuando se cruzan. Dos razas puras contrastantes, es decir, homocigote dominante versus homocigote recesivo, y luego el 100% de hijos van a salir híbridos. Aquí tenemos un ejemplo de eso. Si la semilla es redonda y es pura, la semilla es rugosa y sigue siendo pura. Pero cuando se cruce, entonces vamos a hacerlo de esta manera. A mayúscula con los dos. Acá está. Entonces, A mayúscula, minúscula. Ahora luego A mayúscula, A minúscula con la otra. Ahora la segunda letra, A mayúscula con A minúscula. Acá está la tercera. Y A mayúscula con A minúscula la cuarta. Como se dan cuenta, todos son iguales. El 100% son plantas híbridas. ¿Me entienden? Una forma de verlas es lo que pasa acá, por ejemplo. Si acá tenemos otros homocigote dominante y acá homocigote recesivo y los cruzamos, entonces bajamos un gen acá y pasamos a otro gen acá. Entonces, híbrido, híbrido, híbrido. Entonces, estos son híbridos. Podemos decir que el 100% de las crías son iguales entre sí, son híbridos y además son dominantes como el dominante que está acá. La segunda ley de Mendel se llama ley de la segregación. Se llama así porque los genes se van a segregar en cada uno de los espermatozoides u óvulos. Si no me entiendes, es lo mismo que está acá. Si ya hemos obtenido que en el cruce de dos puros, el 100% salen híbridos, vamos a agarrar dos híbridos. Un híbrido acá lo vamos a poner en este lado y el otro híbrido lo ponemos en este lado. Entonces, este híbrido lo repartimos. Espermatozoide, espermatozoide. El otro híbrido lo repartimos. Óvulo, óvulo. Y cuando se crucen, sale A mayúscula con A mayúscula. Acá el último es A minúscula con A minúscula. Y el intermedio son híbridos.
podemos concluir entonces que ¿cuántos genotipos hay en este cruce? Tres. Uno del primero, dos del segundo y uno del tercero. Ese sería 1, 2, 1. 1, 2, 1. Pero físicamente, fenotípicamente, ¿cuántos son? Estamos, tres son amarillos y uno es verde. Entonces, tres semillas son amarillas y uno es verde. Entonces, la proporción genotípica es 1, 2, 1, mientras que fenotípica sería 3 a 1. Acá está. Entonces, vamos a recordar un poquito sobre la primera y la segunda ley. La primera ley se llama ley de la uniformidad, en el cual tú cruzas dos individuos contrastantes, uno dominante, el otro recesivo, y el 100% de crías te van a salir híbridos. Para la segunda ley, estos híbridos, vuelves a cruzarlo. Acá pones un híbrido y acá puedes poner el otro híbrido. Entonces ya son dos padres. Solo que cuando cruzas los híbridos, la proporción sale 1, 2, 1. La tercera ley de Mendel, también ley de la distribución independiente de los caracteres. Aquí la cosa un poquito que cambia. Mira. Si yo soy de raza pura, soy negro y de ojos negros, y me caso con una chica blanca y de ojos azules, entonces de aquí no me jala un gen y de acá jala un gen para poder decir mi espermatozoide que soy varón. Mi esposa, que está acá al costado, entonces sale A minúscula, B minúscula, este es el óvulo. Y el espermatozoide con el óvulo se vuelve a cruzar para formar este individuo. Lo que quiere decir es que mis hijos, estos son mis espermatozoides, el óvulo de mi esposa. Entonces, este acá, mis hijos van a salir híbridos. Si yo me cruzo siendo negro y de ojos negros con una chica blanca y de ojos azules, en todo caso me va a salir negro, porque es que es negro, y de ojos negros, no saldrá de ojos azules. O sea, si una chica que yo soy, es que yo soy de ojos oscuros, mis padres son de ojos oscuros, y luego yo me caso con una chica ucraniana de ojos azules, y luego me dice, Alexito, tú y yo hemos engendrado a un niño de ojos azules. La pregunta ¿es mi hijo o no es mi hijo? Pregunto en el chat, ¿es o no mi hijo? Yo soy de ojos oscuros, mis padres de ojos oscuros. Me caso con una chica blanca, blanca, contra blanca. ¿Es mi hijo o no mi hijo? Allá, mire, entonces nuestro compañero dice, profe, hicimos esa clasecita. Entonces, qué bien que me están diciendo eso. Entonces, ¿por qué? Porque si no me decían eso, entonces yo seguía de largo, porque acá tenemos la otra clase, pues, chicos, la de evolución. Por eso le consultaba, porque algunos no se acordaba. Entonces ya de frente vamos al grano. Tranquilo, hermano, no sé si es que... Ya, ahora sí, dígame, ¿se está viendo la pantalla? Por favor, ayúdeme, dígame que sí, dígame que sí. Jennifer, dime si se ve la pantalla. Sí, profesor, sí se ve. Ajá, entonces, evolución. Ya está, esa es la que queda. Entonces, yo pensé que me había atrasado. Vamos a evolución. La evolución es nada menos que la ciencia que estudia los cambios. A nivel genérico, la evolución es el cambio en la materia a lo largo del tiempo. Y existen tres formas de evolución: cósmicas, química y biológica. La cósmica no está contemplada en el curso de biología, sino más bien en el curso de astronomía. Para hacer esa pues, competencia de la astrofísica, en el cual lo que se busca es entender el origen del universo. Se sabe que, de acuerdo a las teorías actuales sobre el universo, el nuestro debe estar más o menos teniendo una edad de 13 a 14 eones actualmente. Pero nuestro universo tendrá que morir más o menos con unos alrededor de 23 a 24 eones, lo que significa que estamos en la mitad de su edad. En ese tiempo el universo ha creado al sistema solar y se calcula que el Marte se ha creado hace 7 eones, o sea, 7.000 millones de años, mientras que la Tierra un poco más reciente, 5.000 millones de años. Aunque Oparín había calculado 4,6, hoy exactamente es 4,8, ¿me entiendes? O sea, a la larga eso demuestra el gran poder de inteligencia, vamos a decir, de deducción que tuvo este señor Oparín, ¿no? Para poder calcular la edad de la Tierra.
La evolución que sí es, o las evoluciones que son competencia de la biología son la evolución química y la evolución biológica. Profe, no entender. Hablemos nosotros sobre la evolución química. Se sabe hoy que antes de Alexander Opalin ya existían desde hace 20 siglos atrás propuestas de cómo explicar el origen de la vida. La primera propuesta fue hecha entre los siglos 4 y 3 antes de Cristo por Aristóteles, que él presentaba lo que conocemos hoy como la generación espontánea, también llamado abiogénesis. En la generación espontánea, lo que se pretende, o lo que pretendía Aristóteles, era tratar de explicar cómo se originaba la vida en nuestro planeta como si fuera una abracadabra, como si fuera magia. Entonces decía que si a un corta uñas le damos energía vital llamada entelequia, la podemos convertir en un gusano. Hoy eso está descartado. Él proponía que cuando los árboles que están al margen del río Nilo se caen, pues los troncos se convierten en cocodrilos, o que las ramas se convierten en anguilas, o que las hojitas se convierten en pulgones. Pues en la Edad Media, Van Helmont, un discípulo de Aristóteles, hace un experimento muy curioso. Le llama el experimento de los ratones. Él sale a correr, su túnica, su camisa lo pone en una caja, pone trigo en una caja y pan en la caja. Entonces, él le propone a los observadores que se dediquen a observar la caja durante 21 días. Bueno, ponen todo bajo llave y se retiran. 21 días después regresa para ver cómo está la caja. Sorpresa, habían encontrado ratoncitos pequeñitos, chiquititos. Pues la gente se sorprendía. ¿Cómo es posible que este señor sepa eso? La receta de los ratones. Hoy sabemos que los ratones, las ratonas, se embarazan durante 21 días y son el tiempo que es necesitada para poder tener los hijos chiquititos ahí. En el siglo XVII aparece una nueva corriente de pensamiento llamada biogénesis. La biogénesis no busca explicar el origen de la vida, sino más bien derrumbar las teorías aristotélicas de la generación espontánea. Entonces, aparece un señor llamado Francesco Redi. Él hace el famoso experimento de los frascos con carnes. Entonces pone varios frascos, pero uno lo deja destapado, a todos con carne. El frasco que quedó sin tapar, la carne se pudre, emana los gases y atrae a las moscas. Las moscas llegan, depositan sus huevos, y el huevo luego con los días revienta y se convierte en supuestamente gusano. No es gusano, es larva. Así entonces, las larvas, llamadas cresas, son las formas inmaduras de lo que algún día vas a decir la mosca. Entonces, conclusión, la llamada biogénesis inicia con Francesco Redi en su famoso experimento de los frascos y las carnes. Aparte, Lázaro Spallanzani, 100 años, casi 100 años después a Francisco Redi, emula a su jefe y máximo. No entenderlo. Aparece un holandés llamado Johan Nida, que hace un experimento, ¿no? Un recipiente, hace caldo de pollo, y ese caldo lo deja ahí, el recipiente lo deja al aire. Al cabo de unos días, la sopa que estaba dentro se descompone. Lo lleva al microscopio y se da cuenta que hay microorganismos. Entonces dice, Aristóteles tenía razón, la generación espontánea es una realidad. Pues Lázaro Spallanzani, discípulo de Redi, dijo, eso no es así. El problema que tu sopa se haya contaminado es que tú lo dejas descubierto, el aire lo ha contaminado. Sí. Entonces, ¿qué hizo Nida? Ya lo tapó con corcho. Y a pesar de eso, volvía la sopa contaminada. Hasta que luego Lázaro Spallanzani resuelve y dice, no lo tapes con un corcho, tápalo con algo de metal, algo más hermético. Y dicho y hecho, tuvo razón. Lo taparon con algo metálico y no salió nada ni entró nada. La sopa se conservó. Y finalmente Louis Pasteur, un científico francés, hoy día conocido como padre de la llamada microbiología. Louis Pasteur hace un experimento muy parecido. Es igual, se llama, prepara su caldito de pollo, pero en vez que la puntita del recipiente quede hacia arriba como mechita corta, lo hace como si fuera el cuello de un cisne. Bien. Entonces, se dieron cuenta de que por más que el frasco esté conectado con la sopa no se contamina porque los gérmenes quedan desde afuera.
Finalmente, él demuestra que la sopa se puede contaminar y lo que hizo es romper, ¿me entiendes?, el cuello de cisne y se contaminó la sopa. Hay una nueva propuesta para explicar el origen de la vida. Es descabellada, pero sigue siendo una teoría. Se llama panspermia. Resulta que hoy se sabe que la panspermia es nada menos que una forma de una teoría mucho más grande llamada teoría cosmozoide. En esta teoría lo que se busca es explicar de que probablemente la vida viaja de constelación o sistema en sistema y ya está en el sistema solar. La panspermia, así llamado, es una subteoría que trata de explicar que la vida surgió de Marte y llegó a la Tierra. La primera propuesta se dio en el año 1901. Svante Arrhenius, así se llama, Svante Arrhenius. En el año 1903, él se gana el premio Nobel, o sea, el premio Nobel en 1903, de química. Pero en 1908, él publica casualmente en una revista científica sus observaciones sobre la panspermia. Para él, la vida no surgió acá en la Tierra, sino de Marte. Pero bueno, es solo él, o sea, es una teoría. Y él propone, para poder explicarlo, llamado radiopanspermia, entendiéndose que parece ser que como el Sol es de helio y es de hidrógeno, tiene cargas positivas. Entonces, todas las cargas negativas que hay en el sistema solar se dirigen al Sol. Y sorpresa, deben saber ustedes que son los electrones los que tienen la famosa energía. Lo que quiere decir es que el Sol, ¿verdad?, si bien es cierto, él es incandescente, el Sol así nomás no se va a apagar. ¿Por qué? Porque está recibiendo electrones. Entonces, si algún día desde Marte acá a la Tierra llegó la semilla vital en forma de bacteria, probablemente, según Svante Arrhenius, provino en forma de lluvia electrónica, aunque usted no lo vea. Dos, Sir Hoyle, un científico de origen inglés que lo que busca es tratar de explicar cómo se surge la vida en la Tierra. Él propone la litopanspermia. ¿Qué significa litopanspermia? Es decir, que según los estudios de Hoyle, Marte, que es un mundo mucho más grande que la Tierra, sucumbió frente a un supercometa. Y el cometa lo sucumbió. Así que muchos fragmentos de Marte se han desprendido y algunos de ellos siguen varados dando vueltas, millones de ellos acá en el sistema, en la Vía Láctea, pero otros quizás ya han llegado a su destino. Ejemplo, si es que realmente la vida llegó al planeta. Entonces, nuevamente te pregunto, si primero la radiopanspermia, ahora viene la litopanspermia. Entonces, la litopanspermia lo que se expresa es que probablemente eh, eh, Marte chocó con un meteorito, con un supercometa, se fragmentó y esos fragmentos han llegado a la Tierra con vida. O sea, entendiéndose que Marte probablemente tuvo vida. Algo sorprendente pasa en los últimos 30 años porque resulta que en los años 90, una expedición norteamericana de la NASA, ¿no?, llega al Polo Norte y encuentra una roca diferente al resto de rocas y es una roca roja. Los científicos que saben mucho de eso saben que las rocas rojas son de Marte, pero esa roca había llegado hace unos 10.000 años acá. Se llama ALH, si mal no me acuerdo, 58.001. Ese meteorito es sorprendente porque adentro han encontrado bacterias que han vivido millones de años en esa piedra. Sin embargo, esa piedra ha llegado de Marte hace poco. Entonces, eso llevó a las sospechas en los años 90 de los científicos. Es que Marte, según los científicos, tiene o ha tenido vida. Entonces, se abre el debate. Pero también existe una nueva teoría, la teoría que más te exigen en las universidades. Se llama la teoría de Oparín. Bueno, muy raramente yo leo las diapositivas, generalmente aprovecho sus imágenes, pero lo voy a leer para darle un poco de entendimiento a usted. Alexander Ilich Oparin fue un biólogo y bioquímico soviético que realizó avances con respecto al origen de la vida en la Tierra. Fue miembro de la Real Academia de Ciencias Soviética y se graduó en la Universidad de Moscú, que consistía en un desarrollo constante de evolución química de molécula de carbono con la sopa primitiva. Él hablaba sobre el origen de la vida. La teoría de Oparin fue retomada por Stanley Miller, que propuso en práctica el experimento que lograba crear materia orgánica y a partir de materia inorgánica. Profe, no entiendo nada. El señor Alexander Ilich Oparin, biólogo y bioquímico, lo que hizo es proponer su teoría, la llamada teoría de Oparin, donde él trata de explicar de que la vida no surgió de otro planeta, sino de acá de la Tierra.
Bueno, es aceptable, de hecho que se acepta. Entonces, ya sabes, lo que hace Oparin es, en todo caso, leer un poquito sobre los ejemplos de la abiogénesis. Recuerda que la biogénesis es la generación espontánea. Luego, en el tercer punto dice, así pues, Oparin comenzó a revisar varias teorías de la panspermia. O sea, entenderse que cómo es que llegó la vida en la Tierra, si este será cierto o no. Apoyándose en su conocimiento de astronomía, geología, biología y bioquímica. En 1930, es casualmente donde se publica la obra El origen de la vida en la Tierra, obra de Alexander Oparin. Formuló una nueva hipótesis para explicar el origen de la vida. Esto culminó con su libro del año, estamos 1930. Entonces pregunta nuevamente, ¿cómo se llama la obra? Estamos de Oparin, Origen de la vida en la Tierra. ¿De qué habla? Trata de explicar cómo se formó la vida en la Tierra. Y se formó así. Parece ser que la Tierra estaba muy caliente cuando recién se formó. Pero alrededor de un eón, o sea, 1.000 millones de años adelante, como la Tierra se aleja un poco del Sol, se enfría la atmósfera y lo que está de vapor se precipita formando los mares, el mar primitivo. Es ahí donde los gases, o sea, las sustancias inorgánicas de la atmósfera, se precipitan y llegan al agua, en este caso a los mares. Es ahí donde se genera lo que se llama el caldo primitivo o sopa primitiva. Para Oparin, entonces todo comenzó con una energía llamada la energía ultravioleta, la radiación ultravioleta, que incidió sobre los gases del aire, que eran gases inorgánicos, y se convirtieron luego en gases orgánicos. Así entonces, es importante que sepas que la energía, estamos, es proveniente de la radiación ultravioleta, aunque secundariamente son también los rayos atmosféricos. Y terciariamente también son la actividad volcánica. De ahí viene la energía. Entonces, ahora ya sabemos que la vida surgió en el agua, porque las moléculas inorgánicas se metieron como orgánicas al agua, y de ahí ahora están generando nuevas células. Dato interesante, mira. Estos son las famosas coacervados, se llaman coacervados. No son más que bolitas, llamadas proteinoides, que darían origen mañana más tarde a la célula, pero no son células, son coacervados, no son células. Este es el frasco en el cual Stanley Miller y su profesor Harold Urey emulan, ¿entiendes? O tratan de imitar un ambiente de la época. Casualmente, este frasco, mira, acá tiene electrodos para poder generar corrientes eléctricas y tiene una serie de ingredientes para poder hacernos creer de que aquí estaba la famosa, ¿no?, tierra primitiva. Debemos saber tú que Luca, hace mal Luca, a un huésped antecedente universal, es una especie de célula, pero no es célula. No es célula. Es un protobión. Y que, por supuesto, cuando evoluciona se convierte en bacteria. Recién este es un eubión. Así que esta célula todavía no es considerada, pero se supone que por el tema de evolución lo evitamos. Las bacterias anaeróbicas se llaman así porque no consumen oxígeno. Sin embargo, aparecen otras llamadas aeróbicas, que ya consumen oxígeno. Aparecen otras inclusive, estamos bacterias que se han convertido en cianobacterias. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Las mitocondrias, que han sido bacterias, ahora se han incorporado en una célula animal. Los cloroplastos, que han sido bacterias, ahora se han incorporado a la célula llamada de la planta, la célula vegetal. El origen de la vida. Entonces, nosotros podemos concluir que en una etapa probiótica o prebiótica, ¿no? No existía vida. En la etapa biótica ya aparecen las primeras unidades de vida a partir de los coacervados que estarían dando origen a la célula. Este nuevamente es un esquema del aparatito que Stanley Miller había construido para poder determinar su teoría, la teoría de Oparin. Nuevamente la evolución. ¿Cuáles son las pruebas que nosotros debemos tener presentes para poder confirmar, digamos, que la evolución existe? Porque una cosa es floro, otra cosa es demostrarlo. Y existe por lo siguiente, mire, la prueba paleontológica. La paleontología, ¿qué estudia? Estudia los fósiles. Comúnmente decimos los restos fósiles, pero no es dable porque los fósiles ya son restos.
Dentro de los fósiles tenemos petrificaciones, o sea, hay lombrices de tierra, lombrices marinas, gusanos arenícolas, que comen tierra. Pero, ¿qué pasa cuando mueren? Con el tiempo esa tierra se petrifica. Así que las petrificados o petrificaciones son evidencias paleontológicas. El segundo, restos anatómicos. Pues haber encontrado huevos, pelos, huesos, garras, plumas, es un resto anatómico y nos data, por supuesto, el tiempo donde se ha conservado. Y los coprolitos. Si usted no me entiende, los coprolitos, copro significa bolo fecal y lito significa piedra. Los coprolitos entonces son hoy analizados y si tú lo analizas, vas a ver la cantidad de proteínas, la cantidad de carbohidratos. Entonces, en esa dieta tú te das cuenta de qué tipo de animal es. Si tú encuentras muchas sustancias hechas de carne, entonces tú entenderás que ese animal era un depredador. ¿Entiendes? Pero si no, no hay problema. Y por último están las huellas y los moldes. Entendible sobre las huellas, ¿no? Nosotros dejamos una impresión cada vez que caminamos. Pero los moldes sí logramos. Los moldes, son rocas sedimentarias como los zetas. Si usted me entiende, acá tengo una tablet. Acá también tengo. Entonces, una loseta encima de otra loseta. Y acá queda impregnada el animalito. ¿Entienden? El animalito queda impregnado ahí. En todo caso, vamos a verlo así. Hoy los estudiantes de arqueología, de paleontología, geología, buscan este tipo de piedras llamadas rocas sedimentarias, sedimentos, están como losetas, para poder encontrar de animales y plantas del pasado. Esta es otra donde, en Canadá, ¿no? Mucho afluente de muchos estudiantes universitarios de Estados Unidos. Y aquí estamos viendo nosotros los llamados restos anatómicos del grupo de los preservados, porque esto es una piedra, y ha quedado los llamadas espinas, que son huesos de este pez, han quedado como evidencia para decir que el pez existió y ya no existe. Una mención especial a este animal. Por favor, Andreita, ¿puedes leer qué dice ese pajarito que está ahí? ¿Puedes leerlo, por favor, Andreita? Acá, ¿qué dice? No, Andreita se chupó. Se llama Archaeopteryx. El Archaeopteryx o Archaeopteryx fue descubierto en el año 1998, allá en China. Y causó un revuelo porque los chinos creían que habían encontrado al dragón, porque no tenía cara de pajarito. Sin embargo, hoy las revistas científicas han determinado que ese animal que está viendo ahí, que ya ha sido reconstruido, pues, realmente es un Archaeopteryx y él completa como el álbum perdido de las aves. Conclusión, ¿de dónde vienen las aves? De los dinosaurios. ¿Quiénes son los dinosaurios? La primera presentación de los reptiles. Aquí podemos encontrar dientes de tiburón, por ejemplo, o la mandíbula de un elefante, o el ámbar. Más de uno ha visto la película Parque Jurásico y había una bolita que parecía una bolita de billar amarilla y adentro un mosquito. Los científicos explican que el mosquito habría picado un dinosaurio y que luego ya al obtener la sangre del dinosaurio lo clonaron. Y las secuencias que faltaban lo completaron con el ADN de un sapito. Hoy el ámbar nos ha causado una decepción porque se ha comprobado que solo puede conservar el ADN de un animal que picó no más de 75.000 años. Profe, no hay problema. No, sí hay problema, porque si tú quieres el ADN de un dinosaurio, él se extinguió hace más de 65 millones de años. O sea, es imposible, ¿me entiendes? Que a través del método del ámbar, alguien pueda conservar 65 millones de años, ¿me entiendes? A ese tipo de sangre. Es imposible. Los trilobites son nada menos que los antecedentes evolutivos de las llamadas insectos. Entonces, si a ti te preguntan, ¿de dónde provienen los insectos? Tú dices de los trilobites. No decir de mi casa, no decir no, los trilobites, evolutivamente. Acá encontramos nosotros peces, ¿no? Peces muy geológicos que, bueno, los han reconstruido, pero estos peces ya están extintos hace muchos años
desde el famoso Devónico. Si usted no me entiende, estamos hablando de la era de los peces. En la era de los peces, ellos vivieron, ellos fueron supremacía en el momento, pero cuando ocurrió, estamos en la tercera superextinción, casi todos ellos murieron. Aquí está la reconstrucción de los órganos para los diferentes caballos que se han encontrado en la historia. ¿Tú te imaginas que esto sea en los periodos del hombre? ¿Cómo sería el hombre más primitivo hasta que luego ahora ya está digno para ti? Las pruebas de anatomía comparada. Eh, las pruebas de anatomía. A ver, nuevamente, pregunto, Jennifer, ¿hicimos esto de evolución? A ver, dime, Jennifer. Sí, profesor. ¿Hicimos evolución? No, Ah, ya, vaca, chido. ¿Para qué? Me no confundí con... recuerdo. Pero espero que esté interesante, que estés concentrado. Hablemos. Las pruebas de anatomía comparada. Ahora, en anatomía tenemos que hablar de órganos, porque la anatomía estudia los órganos. Estos órganos son homólogos, análogos y vestigiales. Veamos. Antes de entrar a eso, hay que saber que Georges Cuvier, en 1976, fue el antecedente, vamos a decir, la contradicción de Jean-Baptiste Lamarck. Mientras que Lamarck era un evolucionista, Georges Cuvier decía que era fijista. Entenderse que él no profesaba con la evolución. A pesar de eso, él siguió haciendo excavaciones, siguió recolectando fósiles y por eso es considerado hoy el padre de la paleontología. Órganos homólogos. ¿Qué es un órgano homólogo? Es nada menos que un órgano que tiene el mismo origen, pero cumple diferente función. Si usted no me entiende, lo vamos a hablar. Si ves acá dice húmero, acá también dice húmero, pero más delgadito. Acá dice radio y acá dice cúbito, radio cúbito. Lo que queremos decir es que entre el radio y el cúbito, acá está radio y cúbito, ya constituyen esta extremidad. Inclusive tienen carpo, acá está el carpo, metacarpo, que son más largos. Y finalmente, los más delgaditos que hacen las uñas, eso se conoce con el nombre de falanges. Pero si usted se da cuenta, toda esta extremidad realmente es una aleta y le sirve para nadar al delfín. Pero esto de acá es una ala y le sirve para volar al murciélago. O sea, a pesar de que, repito, estos órganos tienen el mismo origen, ya cumplen diferentes funciones. Otro dato está acá en los órganos análogos, hoy llamados homoplásicos. Estos órganos, los órganos análogos, son lo contrario, o sea, tienen diferente origen, porque mire, las aves son vertebrados, las mariposas son invertebrados, o sea, su nivel evolutivo es de millones de años. Sin embargo, los dos aprovechan de tener alas y los dos volar. Un ejemplo de lo que estábamos hablando, recuerden, mire, tienen los mismos órganos, ¿te acuerdan? Lo que significa que estos se llaman órganos homólogos. Ahí están las homologías. Pero también existe otra, la analogía, o sea, en el cual él tiene origen en plumas y la mariposa origen en lo que conocemos como quitina. Plumas y quitina, o sea, son evolutivamente diferentes. Los órganos vestigiales. También llamados rudimentarios. Estos órganos ya no funcionan y además son pequeñitos. Por ejemplo, las orejas, ya, los músculos que mueven a nuestra oreja ya no funcionan. Que podemos mover un poquito sí, pero ya es poco significativo. En el caso de los delfines, por ejemplo, ellos tenían patas porque eran vacas, pero ahora ya no tienen patas y han perdido todas sus extremidades. Una mención especial sobre el apéndice. El apéndice está en el lado derecho, no está en el lado izquierdo. Las pruebas bioquímicas. Sabemos hoy que la molécula de preferencia para comparar y a la vez certificar si es el papá o no de este hijo, o certificar si nosotros somos antecedentes evolutivos de otra especie, lo que hacen es comparar el ADN. Para eso se requiere una serie de enzimas, ¿no?, que participen en esa función, pero en especial que salgan los resultados. Explicándose entonces que por esos métodos, estamos de ADN y de aminoácidos en una proteína,
podemos ver que el hombre está más cerca al chimpancé. ¿Entiendes? Y el chimpancé cerca al gorila. Pero dentro de lo más lejos para nosotros son las aves y también los caballos. A pesar que algunos caballos hacen caso. Veamos nosotros las pruebas embriológicas. Si usted no me entiende, la embriología estudia el desarrollo prenatal. ¿Qué significa eso de desarrollo prenatal? O sea, antes de nacer. Eh, si usted se da cuenta, fíjese, vean ese sentido vertical, estos son los embriones del pez. Por acá, embriones del pollito chicken. Por acá, embriones del conejito y embriones humanos. Y si nos damos cuenta, somos muy parecidos, excepto en la última etapa que ya nos parecemos más a la especie de donde hemos provenido. Pero si se dan cuenta, en los inicios todos los embriones son parecidos. Entonces, es ahí que sale la ley biogenética fundamental, en el cual Ernst o Ernesto Haeckel o Haeckel propone de que nosotros, los seres humanos, lo que hacemos es recapitular la evolución. Los seres humanos tenemos relaciones y se forma una nueva célula llamada huevo cigote, que fue la primera célula en la evolución. Segundo, ese huevo cigote comienza a viajar por agua. Así que la vida se inició en el agua. Tercero, una vez que ya éramos unicelulares, comenzamos a ser pluricelulares. Y luego salimos del agua, o sea, el ambiente, o sea, al nacer salimos del ambiente acuático, se rompe la fuente, como dicen, y finalmente nos echamos. Pero después comenzamos a gatear, ¿no es cierto? Como si fuera un reptil rectando, y finalmente nos pusimos de pie. Estamos como es la evolución del hombre. Como se dan cuenta, la llamada ontogenia, que es la vida de un ser, está recapitulando la historia de la vida de un ser. ¿Me entienden? A la llamada filogenia. La evolución convergente. Si usted puede ver, se dice convergente cuando va desde afuera hacia adentro, ¿sí o no? Va desde afuera hacia adentro. En todo caso, si acá tenemos el delfín, está el tiburón y acá hay un artrópodo, entonces todos ellos, como viven dentro del agua, entonces se desplazan con la forma hidrodinámica. Si ellos volaran, entonces se dice aerodinámica, pero como están en el agua, hidrodinámica. Entonces, ¿a qué se llama convergencia adaptativa? Lo que pasa es que él es mamífero, él es pez y este es un invertebrado, entonces, pero ellos pueden aprovechar sus órganos como aletas para poder, tener una actividad hidrodinámica. A eso se llama convergencia adaptativa. La evolución divergente. Cuando hablamos de divergencia, significa algo que se separa. En la evolución divergente, los ancestros son los mismos, pero ¿qué es lo que pasa? Mañana más tarde, ellos se han especializado en otras cosas. Por ejemplo, miren, el animalito que estás viendo abajo se llama Eomaya, Eomaya. Es una musaraña, algo más pequeñito que un ratoncito, y según los estudios, ese ratoncito es el que da origen a los seres de la Tierra, a todos los mamíferos placentarios. Así entonces, si se dan cuenta, ese mamífero también es el murciélago, mamífero también es la ballena, y mamífero es un caballo. La pregunta es, ¿por qué ellos, siendo tan diferentes, tienen evolución llamada divergente? Lo que pasa es lo siguiente, que tienen el mismo origen, pero ahora sus órganos están cumpliendo diferentes funciones. Eso se llama órganos homólogos. Jean-Baptiste Lamarck. Jean-Baptiste Lamarck, nacido en 1744-1829, fue contemporáneo de Georges Cuvier, el padre de la paleontología. Lamarck propone tres postulados. Uno, teoría de la necesidad. Para Lamarck, la necesidad es el motor de la evolución. Dos, ley del uso y el desuso de los órganos. Con eso, por supuesto, se sobreentiende que no es el órgano el que modifica al medio ambiente, sino el medio ambiente te modifica a ti. Tres, una vez que ya el cuello de la jirafa haya crecido, entonces eso se transporta, se transmite a las nuevas generaciones. Le llamamos nosotros herencia de los caracteres adquiridos. Esto ha estado muy discutido
durante muchas generaciones. Si es que, por ejemplo, lo que está pasando ahora con las Kardashian, que si ellas tienen mucho dinero y si están haciendo muchas cirugías, se están perfeccionando físicamente, el día que ya no tengan mucho dinero y ya no puedan, entonces la pregunta es, ¿saldrán los rasgos originales o serán los nuevos rasgos? Pregunta entonces, ¿serán nuevos rasgos o son los originales? A ver, ¿nuevos o originales? La respuesta son los originales. ¿Por qué? Porque el maquillaje, la cirugía, no altera los genes. En todo caso, ya saben, ¿cuántos son los postulados de la teoría de Lamar? Tres. Primero, se llama teoría de la necesidad. Para Lamar, el motor de la evolución es la necesidad. Para alimento y también para amor. Dos, ley del uso y el desuso de los órganos. Si un órgano lo usas, el órgano se desarrolla. Si no lo usas, se atrofia. Y tres, herencia de los caracteres adquiridos. O sea, lo que tú has adquirido ahora se lo vas a transmitir a los hijos. ¿Será cierto eso? Inclusive se han hecho muchos estudios y no se ha podido confirmar. La teoría de Lamar se basa en que el órgano que ha sido expuesto ahí se tiene que haber desarrollado. O por último, una facultad. Lo que quiero decir que en el gráfico que ves de la pareja que se está casando, ellos luego hacen ejercicio físico y luego rediseñan un nuevo hijo. La pregunta es, ¿será cierto el nuevo rediseño? Se calcula, según los estudios actuales, que la mar tuvo razón en un 40 a 70%. O sea, un niño puede recibir, aunque no lo crean, la inteligencia de su madre entre el 40 al 70%. Pero hubiera sido más maravilloso que sea el 100%. Teoría de Charles Darwin. Charles Darwin, el padre de la evolución. Charles Darwin, o Charles Robert Darwin, así es su verdadero nombre, él nació en Inglaterra en el año 1809, justo un año en el cual el amigo de su abuelo, Erasmo, Jean-Baptiste Lamarck, publicaba su obra Filosofía Zoológica. Así que mientras que Lamarck festejaba su obra Filosofía Zoológica, en el mismo año se festejaba el nacimiento de Darwin. Él fue hijo y nieto de asesores de la corona inglesa, eran médicos. Así que él estaba destinado a ser médico, pero desertó, o sea, no terminó la carrera. Así entonces, Lamarck, dijo Darwin, inicia los estudios de medicina. No termina la carrera y luego reinicia otros estudios de teología, y sí lo termina. Así que, ¿sabes? Uno es medicina y el otro es teología, pero nunca fue biólogo, nada. O sea, él solamente recolectaba piedritas. Una vez que terminó la carrera, el papá lo veía ya con actitudes sedentarias. Entonces, ¿qué hizo? Lo invitó a formar parte de la Marina Mercante en un barco que aparece su nombre, Beagle. El Beagle. El barco Beagle es el que lo acompaña, o él lo acompaña durante 5 años para poder descubrir las nuevas rutas marítimas de intercambio entre Inglaterra y el mundo. Así entonces, podemos decir que Darwin, repito, desde el punto de vista biográfico, nació en Inglaterra, ¿no? Él estudió medicina, luego estudió teología, no se graduó, pero luego se enrola a la Marina Mercante como civil, viaja 5 años y encuentra las Islas Galápagos. Es ahí donde ya en su plena adultez, porque ya él llegaba desde los 24 hasta los 42 años, él entonces se le conecta a un joven muy brillante llamado Alfred Russel Wallace. Y este joven le confía, ¿me entiendes?, su trabajo doctoral hecho ya en la Universidad de Cambridge, casualmente sobre la teoría de variaciones que estaba de moda. Así entonces, según los estudios peritajes de actuales, los peritos han encontrado que en la obra de Darwin hay más de uno que ha escrito, lo que significa que Darwin, si bien es cierto, no lo escribe, o sea, la idea mental no era una persona, sino dos. Eso llevó a más sospechas a llegar hasta la casa de Wallace y sorpresa. Hay muchos manuscritos de Wallace desde la universidad que han aparecido en la obra El origen de las especies. La pregunta es ¿cómo? Entonces la respuesta es que Darwin copió a Wallace, pero copió justo la parte más esencial. Lo que quiero decir es que eh, hoy Darwin
se le reconoce muchas cosas por ser un genio, pero también fue un pillo. Copió a Thomas Malthus en el famoso aforismo que dice que el alimento crece en progresión aritmética, mientras que la población crece en progresión geométrica, y los copió. Dos, copió a Lamarck, porque Lamarck dijo que la teoría, o sea, que el motor de la evolución es la necesidad. En cambio, Darwin le cambió un poquito el nombre, lo más que yo le puso competencia. Entonces, si la jirafa compite por alimento, por reproducción, Darwin propuso que también estos compiten por alimento, por reproducción y también por territorio y por poder. Como se dan cuenta, Darwin también copió a Wallace. En los últimos años, aunque usted de repente no lo sabe, allá en Inglaterra, en República de Gales, Inglaterra, se ha presentado un juicio que ya, a Dios gracias, terminó. Y tiene que ver con que las familias se han enfrentado a porque reciben réditos de la obra original. Pero ¿cómo es posible que lo reciba solamente Darwin cuando se ha comprobado que Wallace también participó? Y ese es el litigio que felizmente ya terminó y creo que quedó en buen acuerdo porque es uno de los libros más vendidos en lo largo de la historia. Se sabe que, que la primera edición tuvo 10.000 ejemplares y los 10.000 ejemplares se vendieron un día sin internet, aunque usted no lo cree. ¿De qué habla la obra de Darwin? En esta obra, Darwin habla sobre la evolución. Para cuestión didáctica, dice que las formas de vida que son estáticas, sino que evolucionan, no son estáticas. Al no ser estáticas, entonces decimos la evolución. Seguimos. También decimos nosotros que dice el proceso de la evolución es gradual. Mientras que Bateson, así se llama Bateson, era un tipo verticalista, decía que la evolución es así, ¿verdad? Son cambios bruscos, catástrofes. Más bien Darwin dijo, no, son cambios bruscos, por tanto, son graduales. Entonces, por eso Darwin habla del gradualismo. Luego dice Darwin que los organismos parecidos se hayan emparentados y descienden de un antepasado común. Entonces, no se olvide, o sea, de hecho que todos nosotros provenimos de un antepasado común porque compartimos el mismo código genético. Luego también dice, mucho más abajo, sin número, dice la producción de la variabilidad. ¿Sabías tú que en el libro de Darwin habla sobre variabilidad, el crossing over, muchas cosas? Pero eso nunca, hoy ya se comprobó que Darwin nunca había recibido ni una clase de esos. Entonces, por eso sospecharon de que haya otro que haya participado en. Y hoy sabemos que fue Alfred Russel Wallace. La otra es la supervivencia del más apto en la lucha por la vida. Lo que quiero decir es que para que pueda alguien sobrevivir tiene que haber competido. Entonces, para Lamarck, el motor de la evolución es la necesidad, pero para Darwin es la competencia. Se compite por amor, por alimento, por territorio y por poder. Entonces ya sabes tú algo sobre eso. Y por último, tenemos que ver la supervivencia del más apto. O sea, las jirafas no son más fuertes que otros animales. Sin embargo, están aptas hasta ahora. Dos, el tigre de sable era uno de los grandes depredadores. Ellos nos comían toda nuestra historia. Desde que éramos Lucy, Australopithecus afarensis, hasta que éramos Homo habilis. Pasamos a Homo erectus, han pasado millones de años. Y después de Homo erectus hemos pasado a Homo sapiens. Y el tigre de sable se extingue hace 35.000 años. O sea, con la famosa era del hielo. Lo que quiero decir es que desde que nosotros tenemos uso de razón, de que aún no éramos seres humanos, éramos Lucy, ya nos comía el tigre diente de sable. Sin embargo, cuando ya llegaron los 35.000 años atrás y ya estamos las dos versiones de humanos, es decir, el cromañón y el neandertal, ya prácticamente esto desaparece. Pregunta de examen. ¿Cómo se llama la última glaciación que acabó con la gente de la era del hielo? Nada. La última glaciación y la más tranca de todas. Ya está. Se llama glaciación de Wisconsin. No se olvide, glaciación de Wisconsin. Si usted lee bien, dice ON arriba. Abajo TH, bueno, es sobre el origen de las especies por medio de la selección natural. Mucha gente diría de frente el origen de las especies. No, no.
sobre el origen, o sea, es un tratado sobre el origen de las especies por medio de la selección natural. ¿Por qué las tortugas gigantes en Galápagos no, o sea, o sea, no son pequeñas? La respuesta es porque no tienen depredadores. Hugo María, Hugo María de Bryce. Él es el que rescata la obra de Gregor Mendel y lo republica con el nombre de Las leyes de Mendel. Pero aparte también él trabajó en su teoría de mutaciones. Entenderse que las mutaciones pueden ser favorables para la evolución o desfavorables y con eso se atrofia, se reduce su función y se extingue el individuo. En la cuarta teoría sobre el origen de las especies, tenemos la teoría del neodarwinismo. ¿Cómo es eso? Neo significa nuevo. Darwin, es decir, las nuevas teorías de Darwin. Es decir, Darwin escribió hasta el punto que él pudo. Pero hoy, en 1937, Teodosio Lozanski, Ernesto Meyer y J. Ginson, entre otros, propusieron la teoría sintética o neodarwinismo. ¿En qué se basa esta teoría? En primer lugar, rechaza la marca. O sea, no tiene nada que ver con la herencia de los caracteres adquiridos, que luego tú cambias, que tu cuellito se alargó, ahora la chica tiene cuello alargado, ahora los dos tienen hijito con cuello alargado. No, no habla de eso. Dos, aparte de las herencias de los caracteres adquiridos que son rechazados, entonces es ratificado el gradualismo, pero también ratificado la selección natural. No eres tú el que elige la naturaleza te elige a ti. Entonces, como decía, si tú tienes el señor jirafa y la señora jirafa hacen un jirafito, después la señora le gustó y dice, mi amor, no hay primera sin segunda, ya, otro jirafito. Mi amor, la vencí la tercera, otro jirafito. Mi amor, media caja, 6 jirafitos. La pregunta es, ¿todas esas jirafas tienen el mismo tamaño de cuello? La respuesta es no. Lo que queremos decir es que algunos que tienen en los cuellos tan pequeños como las patas pequeñas se van a extinguir. Entonces, aquí ya el enfoque es diferente, ¿me entiendes? Sobre quiénes van a ser adelante y quiénes van a extinguirse. Entonces, si nosotros le aplicamos sobre el cuello de la jirafa, las jirafas habrían hecho de repente algo sobre si tienen jirafas de cuello largo y de patas largas, entonces tendrían más, ¿no?, predisposición para poder sobrevivir. Así es la idea. Esta es la evolución de los caballos, que es muy paralela a la evolución del hombre. Algo así como que para los seres humanos sería el lucy. Este sería el Homo habilis, el Homo erectus, el Homo sapiens. Pero el Homo sapiens tuvo dos versiones, el Neandertal y ahora el Cromañón, que somos nosotros. Como se dan cuenta, así como los caballos también evolucionan, nosotros también evolucionamos. La extinción. Me permito hablarle de la siguiente manera. A lo largo de la historia de la vida han existido 5 superextinciones. Debemos entender que nosotros estamos en la era cuaternaria. Entonces uno se llama Cámbrico, otro es, bueno, la era de los peces, la era de los reptiles y la era de los mamíferos. Estamos nosotros. Y cada era del cual he mencionado realmente es una era terrestre, terrícola, que tiene que ver con la piedra de la Tierra. Cuando entonces la litósfera se formó de una piedra, entonces se dice que estamos en la era primaria. Luego aparece una nueva capa llena de lava, la llamada segunda roca, la era secundaria. Luego se forma la era terciaria, y es en la terciaria donde aparecen los dinosaurios. Y luego la terciaria, ahora estamos en una nueva roca, que lo han producido los volcanes, es de la era cuaternaria. ¿Por qué digo esto? Porque a lo largo de la historia, la mayoría de los seres vivos se han extinguido, ¿no? Más del 90% de los organismos que han existido en la Tierra se han extinguido, solamente el 10% siguen adelante. Entonces, eso se llama superextinción. La primera superextinción, la segunda, han acabado con muchos peces, porque la mayoría han estado ahí, no salían. Pero luego avanza y llegas hasta que viene la tercera superextinción.
Esta tercera acaba con el 95% de los peces, 95% de los peces. Se supone que ha sido la más desastrosa de las superextinciones, la tercera. Y solamente quedó un 5% de seres vivos, que se han repartido algunos que quisieron seguir viviendo en el agua y otros se salieron. Los que se salieron se convirtieron en sapitos y en reptiles. Entonces, es ahí donde se inicia la nueva era, la era de los reptiles. Solo que la era de los reptiles tú le llamas la era de los dinosaurios. Ahí está el detalle. Entonces, los dinosaurios, repito, son los primeros reptiles que han pasado por tres etapas, tres periodos. El primer periodo se llama el Triásico. Entonces, ahí en el Triásico, recuerda que al final de los peces ocurrió una tercera superextinción. Entonces, justo cuando se iniciaron los dinosaurios, los primeros dinosaurios bien bonitos, entonces ocurrió una cuarta superextinción. ¡Qué piña! Una cuarta, que acabó con mucha gente. Pero esta cuarta superextinción, terminó con los del Triásico, pero no con los del Jurásico. O sea, algunos dinosauritos se habrían salvado y han generado el Jurásico, que fue, por supuesto, un momento de apogeo de los dinosaurios. Es ahí el momento en que surgió el Archaeopteryx, que yo le mencionaba en clase, porque se asume que el Archaeopteryx es un mitad dinosaurio, mitad ave. Luego, más adelante, aparece que después del Jurásico aparece el Cretácico. Y luego, cuando ya estás en el Cretácico superior, aparece que un supercometa, un cometón. Se asume, pues, ¿me entiendes? 100 kilómetros de diámetro. Es un tremendo cometón. Y se asume que cayó en el Golfo de México. Por eso el Golfo de México es muy redondito. Y además ha generado tanto impacto que un metal que así nomás no se funde, se fundió, el iridio. Así que si los que saben mucho de esto quieren saber el impacto de una bomba atómica, o sea, o de cualquier otro artefacto, ellos lo miden con él, ¿no? De esa manera. Veamos, miren, el iridio, no te olvides el iridio. Un dato interesante está acá. ¿Cuántas superextinciones se han realizado a lo largo de la historia? 5. ¿Cuál ha sido la más desastrosa? La tercera. ¿Con quién acabó? Con los peces. Pero, ¿cuántas más han sido? 2. La cuarta superextinción acabó con los primeros dinosaurios y la quinta superextinción ya con los dinosaurios completamente en el Cretácico. Así que ya lo sabes. Vamos a leer un poquito, chicos. No acostumbro leerlo, pero ¿por qué no? ¿Cuál es el problema? La extinción es parte integral de la evolución. Más de un 90% de organismos que existido se han extinguido. La evolución es un proceso dinámico y existe en constante renovación de las especies. En los últimos 550 millones de años, ha habido 5 superextinciones importantes en las que murió el 50% de las especies animales. Las más significativas fue al final del Pérmico, antes de que aparecieran los dinosaurios. Barrió el 95% de la vida. Esa es la tercera superextinción. La más reciente que se produjo hace 65 millones de años y acabó con los dinosaurios. Esa es nada menos que la última superextinción, la del Cretácico. Más fácil no puedo hablar. Observa bien esto. Un cráter en el Golfo de México y una capa de iridio extendido por todo el mundo hacen pensar que un asteroide o un cometa de 10 kilómetros cayó en la Tierra provocando un prolongado invierno de gran impacto. Alucinante. Así entonces podemos nosotros decir acá abajo, según la NASA, se ha identificado una cadena de agujeros que corresponde al piso del cráter gigantesco. La mitad de un diámetro de unos 160 kilómetros parece estar en la Tierra y la otra mitad en el Golfo de México. Aunque usted no lo crea. Qué alucinante el impacto, que se calcula podría haber sido parecido a 1000 bombas atómicas. Así entonces se puede saber que este asteroide o supercometa habría sido el causante de que los dinosaurios se murieran. Lea bien esto, miren, yo lo voy a leer. Según estima un geólogo estadounidense, un meteorito que cayó sobre la Tierra hace 65 millones de años levantó nubes de polvos suficientes para ocultar el Sol durante 1 o 2 meses, provocando un invierno nuclear que causó la extinción de los dinosaurios. Así que ya lo saben, ¿no? O sea, lo que pasa es que tanto humo
que ya la luz no penetra, ¿me entiendes? Entonces ya no hay fotosíntesis, todo se muere. Bueno, esto sí ya lo has visto. Si no, nos salteamos. Ajá, ahora sí, arrancamos de las primeras preguntas. Dice así, a ver si ustedes participan, chicos. Tenemos 15 minutos para resolver todos estos problemas. Pérdida permanente que ocurre cuando muere el último individuo de una especie. A ver quién me ayudas. Cuando muere el último, si muere el último individuo de una especie, ¿qué puede pasar? Elija selección natural, extinción o mutación. Al toque, al toque. Extinción. Extinción, qué bien. Felicidades, felicidades. A estas mujeres vale la pena. Dos, son evidencias de evolución. Evidencia de evolución, excepto, una no es evidencia. La D, no. La competencia no tiene nada que ver. Hay evidencias embriológicas, ¿te acuerdas? Paleontológicas y de anatomía comparada arriba, pero competencia no. ¿Qué es especiación? ¿Qué es especiación? A ver, ¿qué es especiación? ¿Andrea está publicado? No, no, no está publicado. La especiación es nada menos que la formación de una nueva especie a partir de un ancestral, o en todo caso de dos nuevas especies a partir de un ancestral. Lo que yo le había hablado hace 2000 años, el lobo era diferente. Entonces, el lobo ha dado origen ¿a quién? Al perro. Pero el perro ya no se cruza con él, lo que quiere decir que ha generado una nueva especiación. ¿Entienden? Así es. Esa es la especiación. La D. La de, muy bien, formación de dos, o sea, formación de dos formas de vida a partir de una. Muy bien, gracias. Un órgano con poco o ninguna función o de menor tamaño que el de un órgano funcionalmente. Equivale en el organismo central, se llama, uy, está regalado. ¿Se acuerdan el apéndice cecal, la muela del juicio? Acá en el ojo también el saco lacrimal, los músculos de la oreja, músculos de la nariz. Nosotros no podemos mover la trompa como lo mueve un elefante. ¿Cómo se llaman esos órganos que ya están atrofiados? ¿La B? ¿Dijeron la B? Se llama órganos vestigiales u órganos rudimentarios. 4. Afirmó erróneamente que los rasgos adquiridos por los padres durante su existencia pueden ser transmitidos a sus descendientes. Él creyó que las jirafas podían ser transmitidas a los descendientes. ¿Quién fue el que habló sobre las jirafas? La B. La mar, claro. La B, la mar. 5. La vida se originó en la Tierra por síntesis química favorecida principalmente por síntesis química. Entonces, si eso no se entiende, ¿de dónde salió la energía para que surjan los primeros seres vivos? La combustión química de la atmósfera primitiva. Ahí ya había energía de otras sustancias. Una de las pruebas que la biología molecular aporta a favor de la teoría de evolución es, ¿qué es? Nada. Una de las pruebas que la biología molecular aporta a favor de la teoría de evolución es, wow, ya se me han caído, la universalidad del código genético. Todos tenemos un ancestro común. Y eso está en los escritos de Darwin. La teoría de la selección natural formulada por Charles Darwin está sustentada en. La teoría de la selección natural formulada por Darwin está sustentada en. ¿Qué da las bases para que Darwin pueda publicar su teoría de la necesidad? En la llamada competencia por espacio y tiempo. Recuerden que el motor de la evolución, según Lamarck, es la necesidad, pero según Darwin es la competencia. ¿Se acuerdan? Ahora, acá dice espacio y tiempo y alimento, pero también se compite por territorio y por poder. El estudio comparado de restos fósiles encontrados en la Tierra corresponde a la. El estudio comparado de restos fósiles encontrados en la Tierra corresponde a la. Si lo encontramos fósiles encontrados en la Tierra y lo comparamos, eso se llama como anatomía comparada, pues es lo mismo que estoy diciendo. Al comparar una ballena con un murciélago,
La ballena es mamífero, ciervota es mamífero. Y una paloma, la paloma es un ave. Se observa mayor homología entre la ballena y el murciélago, porque son mamíferos. Por lo que podemos decir que ocurrió una. ¿Qué ocurrió? O sea, se supone que ¿no? Las aves se han formado de manera distinta, ¿me entienden? A los mamíferos. Esto ha ocurrido lo que se llama radiación adaptativa. La atmósfera primitiva de la Tierra contenía, ¿qué es lo que tenía cuando la Tierra aún no tenía vida? ¿Qué había? ¿Qué gas había? ¿No lo sabes? Yo lo sé. Se llama dióxido de carbono. La atmósfera, en esas épocas no había oxígeno, pero sí ya había dióxido de carbono. Ya había dióxido de carbono. 11. En la selección natural se postula ¿qué? Selección natural se postula ¿qué? A ver, chicos, participen. Yo sé que ustedes están ahorita autoevaluándose, se están autoevaluando. Hay que sacarle provecho a la tecnología, muchachos. Yo honestamente les confieso que soy reacio a la tecnología, pero hoy es una forma de sustento, una forma de vida y una forma de hacer las cosas que te gustan. Y la verdad, me sorprende de que a través de estos sistemas virtuales, los chicos como tú digan, profe, chévere, bacán, profe, aprendí toditito, profe. O sea, ¿me entiendes? ¿No? O sea, sí, como me están diciendo semanas anteriores. Ya está, respuesta. Los seres vivos cambian por su medio. Señores, en el caso de la selección natural de Darwin, el medio es el que te cambia a ti. Tú no cambias al medio. ¿Por qué? Porque es selección natural. ¿Quién te selecciona? La naturaleza, pues. Respuesta A. Charles Darwin fue el más importante en desarrollar una teoría que mostraba la vida había surgido gradualmente sobre la Tierra. Uno de sus enunciados afirma, cuidado, gradualmente sobre la Tierra. Entonces decimos que las poblaciones se incrementan en proporciones geométricas. Eso lo obtuvo de lo que te dije de Thomas Malthus. El alimento crece en progresión aritmética, mientras que la población humana crece en progresión geométrica. Él habló de poblaciones en uno de sus capítulos. 13. Cuando los integrantes de una comunidad se dispersan ocupando ambientes distintos y originan varias poblaciones sin capacidad de entrecruzamiento, estamos frente a cuando los integrantes de una comunidad se dispersan en ambientes distintos, o sea, mejor dicho, se juntan, perdón, estaban juntos porque eran uno. Y luego ya aparecen dos poblaciones y cada uno se independiza. De repente uno acá en la Tierra, otro en Marte. Son dos humanos diferentes. ¿Qué ha pasado? Ha ocurrido lo que se llama ¿qué? Evolución divergente. Es muy probable que de repente miles de años adelante, alguno de ellos de Marte quiera regresar acá a la Tierra y quiera hacer hijos. Ya es posible porque seremos otra especie. Todos los seres vivos comparten un mismo código genético. Es una evidencia de que, a ver si me ayudan en esa pregunta que está fácil, está regaladita. Ese de Darwin. Nada, están chupaditos. ¿Sabes cómo se llama? Todos los organismos provienen de un ancestro común. Acá, en la pregunta 14, por si acaso, todos los organismos provienen de un ancestro común. Entonces, vamos a ver acá. Ahí está. Ahora sí, recién es esta. Un ancestro común. Vamos a hacer algo también muy interesante, chicos. Ahorita sé que van a estar de acuerdo ustedes. Yo sé que van a estar de acuerdo. Luego dice, entonces la 14 ya sabes, la respuesta es D. 15. La causa de evolución, según la teoría de Lamarck, se basa en el cambio ambiental y el ley del uso y el desuso de los órganos. Según lo incorrecto al respecto. ¿Cuál es lo incorrecto al respecto? ¿Qué no es correcto? Los órganos así usados desarrollan. Es cierto, según Lamarck, sí.
Los órganos determinan un cambio ambiental. No, pues al contrario, más bien el ambiente lo cambia. La B, profesor. La B, muy bien, gracias, gracias. 16. Propuso la teoría del catastrofismo que permitía la renovación de las especies en cada era geológica. Él habló inclusive hasta de que tenía que existir una catástrofe cada 2000 años, ¿no? Cada vez que Noé pues hacía una barca. ¿Sabes quién fue? George Cuvier. El mismo que era la bronca de quién? De Lamarck, hoy padre de la paleontología. En la evolución prebiótica, o sea, cuando no había vida, una condición para el surgimiento de la vida tenía que ser ¿qué? Elija atmósfera con oxígeno o atmósfera sin oxígeno. ¿Cuál era la condición para que aparezca la vida? ¿Atmósfera con oxígeno o atmósfera sin oxígeno? Oxígeno. Curiosamente sin oxígeno, o sea, la primera vida que apareció no fue con oxígeno. El oxígeno apareció después con la fotosíntesis. 18. La ley de las características adquiridas fue planteada por... ¿Quién habló sobre la ley de las características adquiridas? O sea, herencia de las caracteres adquiridos. Lamarck. Lamarck, muy bien. Sí, lindo. Lamarck. 19. Las aletas de los peces y de los delfines, peces son lejos de delfines, se deben a un proceso conocido como, se supone que ellos tienen diferente origen, pero cumplen la misma función. ¿Cómo se llama eso? Evolución Convergente. convergente, claro, no es que eso viene de afuera. Y 19, la vida surgió de los complejos macromoleculares denominados coacervados. Coacervados. Entonces, los coacervados son, según Oparin, las primeras unidades de vida, según ELA, pero cuidado, no tendría vida todavía, sino que ellos son los que han dado origen a la vida. O sea, las primeras formas de vida se llaman bacterias, pero según Oparin, ¿quién le dio origen a esas bacterias? Los coacervados. Esa es la explicación. Ya tenemos 5 minutitos para poder repasar, o en todo caso que ustedes me formulen preguntas, ¿no? O algunos comentarios que de repente quisieran saber. A ver, abrimos acá está el chat para que ustedes de repente me quieran hacer una pregunta, un interrogante, o directamente si desean también. ¿Algo por ahí? Nada. Bueno, entonces ya, voy a hacer la pregunta yo. Dígame, ¿qué le pareció la clase? Dígame con sinceridad. Muy buena, profesor. Muchas gracias, Andreita. Lo máximo. Entonces, Andreita ya está. Like. Está Andrea, también estuvo muy interesante, profe. También otra Andrea, Chumbe, Melo, también está acá. Gracias también. Aquí tenemos a otros chicos también, porque son 27, ¿no? 27 participantes, ¿no? Aquí están Abigail, son bastantes, ¿eh? Fabricio, Jeremy, Naomi, Nayumi, Valeria, Angeli, Brian, Diego, Fabián, Facundo, Fernández. Wow, de repente para la próxima semana me pongo las pilas para poder hacerlos participar a todos ustedes, ya que no me quieren preguntar nada, ¿no? No me quieren preguntar nada. A ver, entonces, vamos a ver, vamos a resumir entonces estos minutitos que nos quedan. La evolución es sinónimo de cambio o transformación de la materia a lo largo del tiempo. La evolución tiene tres formas: evolución química, perdón, disculpen, cósmica, química y biológica. La biología no puede contemplar las tres. Para eso solo contempla dos: el origen de la vida y también, o sea, lo que es el origen químico de la vida y también el origen de las especies. Sobre el origen de la vida se han descrito muchas teorías que tratan de explicar cómo apareció la vida. Algunas son teorías religiosas, llamado el creacionismo. Otras es la generación espontánea de Aristóteles. Otra es la biogénesis, que no explica el origen de la vida, pero sí derrumba las teorías aristotélicas. Otra es la panspermia. Y por último, la llamada teoría quimiosintética de Oparin. Por otro lado, la evolución biológica es el origen de las especies. Para poder entenderlo, hay que demostrar que la evolución existe. Se llaman pruebas de evolución y pruebas biogeográficas, embriológicas, pruebas bioquímicas, de anatomía comparada, pruebas paleontológicas. Entonces, como se dan cuenta, hay muchas pruebas para poder demostrar que la evolución existe. Aparte de esto, también tenemos que ver que existen diferentes tipos de evolución. La llamada microevolución, cuando la especie aún persiste, solo que se generan nuevas razas.
Por ejemplo, ¿no? Si yo encuentro una raza pitbull dentro de los perros, porque perro ya hay, entonces es microevolución. Si yo encuentro una cepa del virus o de una bacteria, por ejemplo, la bacteria multidrogo resistente, la tuberculosis multidrogo resistente, sigue siendo la bacteria, sigue siendo la especie, pero esta es una nueva modalidad, esta es una subespecie o una nueva cepa. Pero también tenemos nosotros la coevolución. El más conocido es lo que hace una abeja con sus flores. Ellos coevolucionan, siempre tienen que estar de la mano juntos. Pero también tenemos nosotros la llamada macroevolución, también conocido como especiación. Entonces, si un ancestro común va adelante y luego se separa en dos y estos dos ya no se pueden reproducir, entonces el fenómeno se llama especiación. ¿Ya? ¿Cómo se llama? Especiación. Pero luego, si se generan nuevas taxones superiores, por ejemplo, un nuevo reino, eso se llama megaevolución. Entonces pasamos de microevolución, macroevolución a megaevolución. Como se dan cuenta, ¿no? La aparición de un nuevo reino es una megaevolución. La evolución también se puede medir de acuerdo a el tipo de órgano, sea órgano homólogo o análogo. Si los órganos son homólogos, en todo caso la evolución es divergente. Pero si la evolución se basa en órganos análogos, es convergente. Qué alucinante. Por último, debemos de que ver que el ser humano también evoluciona. Y se sabe que todo comienza con un mamífero llamado Eomaya, que es una especie de musaraña que es el antecedente de los ratones. Así que la Eomaya da origen a los ratones, llamado orden Rodentia. El ratón, estamos o roedor, ha dado origen ¿a quién? A los primates. El primer primate que se describe se llama hominoideo, también conocido como procónsul. Tú le llamas el lémur. Se asume que es como un ratoncito, pero que se ha puesto de pie. El lémur ha dado origen a otros primates. Por ejemplo, a los ceboideos, que es el mono tití, y a los llamados y a los póngidos. Estos últimos, los póngidos, son lo que tú conoces como el gorila y el chimpancé. Los póngidos, o sea, del grupo de los chimpancés, parece ser que han dado origen a una nueva evolución. O sea, han dado origen a los chimpancés modernos, pero también han dado origen a Lucy. Lucy no era humano, pero va a dar origen al humano. Entonces, cuando lleguemos a humanos, tenemos que llegar al género Homo. Entonces, el primer Homo que se formó de Lucy es el Homo habilis. Se extinguió, viendo el Homo erectus. Se extinguió y ahora viene el Homo sapiens, en sus dos versiones, Neandertal y, por supuesto, el Cromañón. Ese último somos nosotros. Bueno, chicos, espero que hayan aprendido algo. Bye, bye. Gracias por los aportes. Yo también igual, siempre voy a esforzarme más cada vez.